En el mundo del motociclismo, pocas cosas generan tanto revuelo como un fichaje estrella. Y si ese fichaje involucra a Marc Márquez, el octocampeón que parece tener más vidas que un gato, el padre Quentero, se convierte en un hervidero de rumores, especulaciones y, como no, memes en Twitter /X. Pero antes de meternos de lleno en el culebrón de cómo Marc cerró su contrato con Ducati Lenovo, déjame decirte algo. Si te apasiona MotoGP y no quieres perderte ni un detalle de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás análisis, entrevistas y todo lo que necesitas para estar al día. Dicho esto, vamos a destripar, con pelos y señales, cómo se gestó uno de los movimientos más sonados de MotoGP, el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati Lenovo. Agárrense los machos, que esto no fue un paseo por el parque, sino una negociación con más giros que una carrera en Phillip Island. Para entender cómo llegamos al momento en que Marc y Gigi Dalignà, el gurú ingenieril de Ducati, sellaron el trato, hay que retroceder un poco, como cuando rebobinas una carrera para ver dónde se cayó Valentino Rossi. Todo empieza en 2023, cuando Marc, aún con el equipo Repsol Honda, estaba en una situación que podríamos describir como delicada. Honda, la marca que lo había catapultado a la gloria, con 6 títulos de MotoGP, ya no era la moto imbatible de antaño. La RC13EB parecía más un triciclo con problemas de alineación que una máquina de ganar carreras. Marc, que no es precisamente de los que se rinden a la primera, lo intentó todo. Pilotaje al límite, estrategias arriesgadas, incluso una sonrisa de esas que dicen tranquilos, yo controlo. Pero ni con esas. Las lesiones, especialmente esa fractura de húmero en 2020, que lo mandó al quirófano más veces que a un coche de la ITB, habían pasado factura. Y la Honda, para colmo, no estaba a la altura de su talento. El 4 de octubre de 2023, Marc soltó la bomba. Adiós a Honda tras 11 años de matrimonio. Fue como si de repente anunciaran que el sol va a salir por la noche. Honda era su casa, su familia en el paddock, el equipo que lo vio crecer desde un chavalín con cara de no haber roto un plato hasta convertirse en el terror de las pistas. Pero, como él mismo dijo, en la vida hay etapas, y Marc tenía claro que necesitaba un cambio. No era solo una cuestión de resultados, era una cuestión de motivación. El Marc de 2019, ese que ganaba carreras como quien pide un café en un bar, parecía un recuerdo lejano. Quería volver a sentir la adrenalina de pelear por la victoria, no solo por un top 10. Aquí entra en escena Ducati, la marca que, en los últimos años, ha dominado MotoGP como si estuviera jugando con un código de trucos activado. La Desmosedici no es solo una moto, es una obra de arte con ruedas, diseñada por mentes como la de Gigi Dalignà, un tipo que parece capaz de hacer que una lavadora gane en Le Mans si le pone un motor. Marc, que no es tonto, sabía que si quería volver a lo más alto, necesitaba subirse a una Ducati. Pero no todo fue tan sencillo como firmar un papel y brindar con Prosecco. El camino hacia el equipo oficial Ducati Lenovo fue un proceso cocinado a fuego lento, con más ingredientes que una paella valenciana. El primer paso fue un movimiento arriesgado. Marc fichó por Gresini Racing, un equipo satélite de Ducati, para la temporada 2024. Sí, un equipo satélite. Para los que no estén muy metidos en el mundillo, esto es como pasar de ser el rey de la mansión a alquilar un piso compartido. Pero Marc no lo vio como un paso atrás, sino como una oportunidad. Gresini le ofrecía una Ducati Desmosedici del 2023, un modelo que, aunque no era el último grito, seguía siendo más competitivo que la Honda. Además, el equipo tenía un ambiente relajado, casi como una familia italiana que te invita a comer lasaña los domingos. Y, para colmo, su hermano Alex también estaba allí, lo que seguro hizo que las cenas en el motorhome fueran más llevaderas. La temporada 2024 fue clave para entender cómo Marc llegó al equipo oficial. Desde el primer contacto con la Desmosedici, Marc parecía un niño con juguetes nuevos. La moto le respondía, le permitía pilotar con esa agresividad que lo caracteriza, y los resultados no tardaron. En Japón,
bajo la lluvia, logró un tercer puesto que supo a victoria. Luego vinieron podios en México, España, Portugal y Austin, entre otros. Para el verano, Marc ya estaba tercero en el campeonato, a 35 puntos del líder Jorge Martín, y todo esto con una moto del año anterior. Imagínense lo que pensó Guy Dailligna al ver esos números. Este tío es un extraterrestre. Y hablando de extraterrestres, ¿ya estás suscrito a nuestro canal de YouTube? No te pierdas nuestros vídeos exclusivos sobre MotoGP, con detalles que no encontrarás en ningún otro lado. Pero no todo fue un camino de rosas. Fichar por el equipo oficial Ducati Lenovo no era solo una cuestión de resultados. Era una negociación que involucraba dinero, patrocinadores, egos y, como no, política interna. Ducati ya tenía a Pecco Wagner, el bicampeón del mundo, como su estrella principal. Meter a Marc en el mismo box era como juntar a dos gallos en el mismo corral. Además, había otros pilotos en la órbita de Ducati, como Jorge Martín, que estaba liderando el campeonato con el equipo Pramac, y Enea Bastianini, que no quería perder su asiento. La decisión no iba a ser fácil, y Guy Dailligna, que seguro tiene un póster de la Desmosedicia en su despacho, sabía que estaba jugando con fuego. Las negociaciones entre Marc y Dailligna empezaron a tomar forma a principios de 2024, pero el punto de inflexión llegó en Mugello, durante el Gran Premio de Italia. Mugello es el patio trasero de Ducati, donde los tifosi ondean banderas rojas como si estuvieran en un concierto de rock. Allí, Marc dio un ultimátum. Pramac no es una opción para mí. En otras palabras, o me dais un sitio en el equipo oficial o me voy a por otra marca. Fue un movimiento arriesgado, digno de una partida de póker donde te juegas el coche, la casa y el perro. Pero Marc sabía que tenía cartas para negociar. Su rendimiento con Gresini había demostrado que seguía siendo un imán para la audiencia, un piloto capaz de llenar gradas y disparar las audiencias de televisión. Perderlo habría sido un golpe duro para Ducati, especialmente en un momento en que MotoGP estaba remontando en popularidad, en parte gracias al efecto Márquez. Dailligna, que no es precisamente de los que se asustan con un órdago, aceptó el desafío. Las conversaciones entre ambos fueron intensas, pero también marcadas por un respeto mutuo. Marc no quería solo un contrato, quería una moto que le permitiera volver a ganar. Y Dailligna, por su parte, veía en Marc la oportunidad de llevar a Ducati a otro nivel. Pero había un elefante en la habitación: el dinero. Los sueldos que Honda le había pagado a Marc eran de otra galaxia. Según Forbes, en 2019, Marc ganaba unos 18 millones de euros por temporada. Más patrocinadores como Red Bull, Estrella Galicia y Allianz. Ducati, aunque es una marca potente, no podía igualar esas cifras. En una de las reuniones, Dailligna le preguntó directamente a Marc cuánto quería cobrar. La respuesta de Marc fue de esas que te hacen arquear una ceja. Págame lo que consideres justo. Y lo dijo con una sonrisa, como diciendo tranquilo, que yo solo quiero ganar carreras. Esa actitud desarmó a Dailligna. Marc no estaba allí por el dinero, estaba allí por la gloria. Otro tema espinoso fue el de los patrocinadores. Fichar por Ducati Lenovo significaba decir adiós a varias marcas que habían estado con Marc durante años. Por ejemplo, Red Bull, que lo había acompañado desde sus inicios, chocaba frontalmente con Monster Energy, el patrocinador principal de Ducati. Lo mismo pasaba con Samsung, que era incompatible con Lenovo, la marca que da nombre al equipo. También estaban Allianz, que competía con Unipol, la aseguradora de Ducati, y Oakley, que no encajaba con Carrera, el sponsor de gafas de la marca italiana. Incluso Estrella Galicia, que había estado con los hermanos Márquez desde que eran unos críos, tuvo que quedarse fuera por Contadi Castaldi, una marca de espumosos italiana. Para Marc, que es más de lealtades que de traiciones, estas decisiones no fueron fáciles. Pero, como él mismo dijo, en la vida hay que tomar decisiones duras para seguir adelante. Si quieres saber más sobre cómo los patrocinadores influyen en MotoGP, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde desglosamos estos detalles y mucho más.
El contrato se firmó finalmente en junio de 2024, aunque los detalles se mantuvieron en secreto hasta el último momento. El anuncio oficial llegó el 5 de junio, con un comunicado de Ducati que decía: Ducati Corse tiene el placer de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Marc Márquez para los próximos 2 años. El 8 veces campeón del mundo se unirá al Ducati Lenovo UTEAM, al lado de Francesco Bagnaia, y pilotará la moto roja del equipo de Borgo Panigale hasta 2026. Fue como si el mundo del motociclismo se parara por un momento. Marc, el chico de Cervera que había conquistado MotoGP con Honda, ahora iba a vestir de rojo, el color de la pasión, la velocidad y, como no, la pizza bien hecha. El acuerdo incluía varias cláusulas interesantes. Marc tendría una Desmosedici GP55, la moto oficial de última especificación, algo que no había tenido en Gresini. También tendría acceso a todos los recursos del equipo de fábrica, incluyendo los ingenieros de Dagigna, que son como los magos de Oz de las 2 ruedas. A cambio, Marc aceptó un salario más bajo que en Honda, aunque las cifras exactas nunca se hicieron públicas. Algunos rumores apuntan a que rondaba los 10 millones de euros por temporada, una cantidad nada despreciable, pero lejos de los 18 millones de sus días dorados en Honda. Además, el contrato incluía bonificaciones por resultados, algo que seguro motivó a Marc a darlo todo en la pista. La presentación oficial del equipo Ducati Lenovo para 2025 fue un espectáculo. El 20 de enero, en Madonna di Campiglio, un lugar que parece sacado de un anuncio de chocolate suizo, Marc y Pecco Wagner subieron al escenario con sus nuevas motos, las GP25. Pintadas de rojo, brillaban bajo los focos como si fueran joyas. Claudio Domenicali, el CEO de Ducati, no podía disimular su entusiasmo. Creemos en el talento de estos pilotos. Juntos suman 11 títulos mundiales. Es una oportunidad única para seguir creciendo, dijo. Dagigna, por su parte, fue más directo. Marc es uno de los pilotos más importantes de la historia de MotoGP. Tenerlo en el equipo oficial es un sueño. Y Marc, fiel a su estilo, soltó una de sus frases marca de la casa. Estoy aquí para disfrutar, competir y, si se puede, ganar. La prensa, los aficionados y hasta los camareros del evento aplaudieron como si hubieran visto una victoria en la última curva. Pero, ¿qué significaba este fichaje para el futuro de MotoGP? Para empezar, ponía a Ducati en una posición casi imbatible. Con Marc y Pecco, el equipo oficial tenía a 2 de los mejores pilotos del mundo, capaces de pelear por el título en cualquier circuito. Para Marc, era una oportunidad de oro para demostrar que, a sus 32 años, seguía siendo el rey. Y para Dagigna, era la culminación de un proyecto que había empezado años atrás, cuando transformó a Ducati de una marca competitiva a una dominadora absoluta. Sin embargo, también había riesgos. Gestionar a 2 campeones como Marc y Pecco no iba a ser fácil. Los egos, las estrategias de equipo y las rivalidades podían complicar las cosas. Y luego estaba Jorge Martín, que tras quedarse sin el asiento oficial, fichó por Aprilia con ganas de demostrar que Ducati se había equivocado. El impacto de Marc en Ducati se empezó a desanotar desde los primeros test de pretemporada. En Sepang, a principios de 2025, Marc marcó tiempos que dejaron con la boca abierta a más de uno. Su estilo agresivo, con esas derrapadas que parecen desafiar las leyes de la física, encajaba a la perfección con la Desmosedici. Los ingenieros de Ducati, que suelen ser más serios que un juez en un juicio, no podían disimular su entusiasmo. Este chico nos va a hacer rara. Nos va a hacer trabajar, pero va a valer la pena, dijo uno de ellos, según rumores del Paddock. Umlaut, por su parte, se mostró tranquilo, aunque seguro que en el fondo estaba pensando: vale, Marc, tú haz lo tuyo, pero el número 1 sigue siendo mío. La relación entre Marc y Dagigna también fue clave. Gigi, que es más de números que de charlas motivacionales, encontró en Marc Apiaene a un piloto dispuesto a escuchar, probar y arriesgar. Durante los test, Marc pasaba horas en el box,
discutiendo con los ingenieros sobre suspensiones, aerodinámica y hasta el color de los tornillos. Vale, esto último es broma. Esa química entre piloto e ingeniero prometía grandes cosas, y los tifosi, que ya veían a Mark como uno de los suyos, empezaron a soñar con un 2025 lleno de victorias. ¿Quieres ver cómo se prepara Mark para la temporada? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas los vídeos de los test de pretemporada. En el lado personal, Mark también estaba en un buen momento. Tras años de lesiones, operaciones y dudas, volvía a sonreír como en sus mejores días. Su familia, especialmente su hermano Alex, fue un pilar fundamental. Y los fans, que nunca lo abandonaron, llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo. Hasta los haters, esos que siempre tienen algo que decir, parecían haberse tomado unas vacaciones. Mark, que siempre ha sido de los que agradecen el cariño, publicaba fotos en Instagram con el mono rojo de Ducati y frases como «A por todas». El mundo entero estaba expectante. El 8 de julio de 2025, cuando el portal Motosan desveló algunos detalles de las conversaciones entre Mark y Dagigna, el paddock volvió a arder. La noticia confirmó lo que muchos sospechaban. El fichaje de Mark no fue solo una cuestión de talento, sino de estrategia, paciencia y sobre todo, ganas de volver a lo más alto. Mark había apostado por Ducati y Ducati había apostado por Lewis. Ahora solo quedaba una cosa, subirse a la moto y demostrar que el riesgo había valido la pena. La temporada 2025 arrancó con el Gran Premio de Tailandia y Mark no decepcionó. En los libres ya estaba entre los más rápidos, peleando con Pecco y Martín como si nunca hubiera dejado de ganar. Los comentaristas de DAZN no paraban de repetir: este Mark es el de 2019, pero con más experiencia. Y los fans, que llenaban las gradas con banderas rojas y el número 93, gritaban como si estuvieran en un concierto de los Rolling Stones. La carrera fue un espectáculo, con Mark luchando por el podio hasta la última curva. Aunque no ganó, su segundo puesto fue una declaración de intenciones. El rey había vuelto. Y si quieres seguir cada carrera, cada adelantamiento y cada detalle de la temporada, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos para vibrar juntos con MotoGP. En resumen, el cierre del contrato de Marc Márquez con Ducati Lenovo U fue mucho más que una firma en un papel. Fue el resultado de un año de sacrificios, decisiones difíciles y una fe inquebrantable en el talento propio. Marc dejó atrás a Honda, a sus patrocinadores de siempre y hasta su zona de confort para perseguir un sueño: volver a ser campeón. Y Ducati, con Gigi Dall'Igna a la cabeza, vio en él no solo a un piloto, sino a una leyenda viva capaz de llevar a la marca a nuevas alturas. Si 2025 será el año de Marc, de Pecco o de otro, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el culebrón del fichaje de Marc por Ducati ya es parte de la historia de MotoGP. Y, como diría el propio Marc, gas a fondo y a disfrutar.